Hola amiga, ¿cómo estás? No sabes todo lo que he intentado grabar este podcast de cómo ponerle límites a la familia. Amiga, he tratado de encontrar espacios mientras mi hija está en clases de simulación. En estos momentos lo estoy haciendo mientras ella está durmiendo, porque te digo que como mamá he enfrentado 2 semanas un poco pesadas, que son semanas donde me he dispuesto a planear algo, pero definitivamente la vida me puso a soltar el control y me ayudó a entender una vez más de que a veces las cosas no salen como planeamos y que está bien. Lo único que tenemos es que volver a reestructurarnos, y aquí estoy, amiga, grabándote este podcast que tanto he querido grabarte sobre este tema tan importante de cómo ponerle límites a la familia. Quiero que sepas que la familia es el problema. ¿Cómo así que la familia es el problema? ¿Por qué la familia es el problema? Porque nosotros creemos que la familia es la base de una sociedad, lo aceptamos y damos por sentado y por hecho todas las creencias que nuestra familia tiene, damos por sentado todos sus patrones de comportamiento, y si en algún momento la oveja negra sale a cuestionar lo que esa familia piensa o que ese grupo en específico decidió adoptar como creencias, si naciste en una familia muy católica o si naciste en una familia muy conservadora que tiene cierto pensamiento sobre la sexualidad o que tiene cierto pensamiento sobre, no sé, lo más común que es de nuestras familias, la religión. Entonces, si alguien piensa o cuestiona este gran imperio que es la base de una sociedad, todo el mundo se aterra, todo el mundo se enoja, y no tenemos normalizados dentro de la familia que cualquier persona decide formar o decide forjar su vida como esa persona tenía como objetivo. Yo quiero, amiga, que mi hija sea una persona libre, porque siempre he querido ser libre y me ha dolido mucho el precio que he tenido que pagar por mi libertad. Quiero que ella tenga criterio propio, que no crezca pensando que está dividida y perdiendo su individualidad para encajar en una sociedad como muchas veces su mamá lo hizo. Ese es mi motor y eso es lo que me impulsa a hacer lo que hago ahora. Quiero que nos una el amor, que en la familia que yo decidí crear, que yo decidí formar en base a mis nuevas creencias, porque decidí desechar mis viejas creencias, amiga, y eso fue algo que me costó mucho tiempo. Entonces quiero formar una familia en base al amor. Es mi mayor sueño y mi mayor anhelo como mamá. Un amor que cuando tú lo compartes se expande. Quiero que mi hija no tenga miedo de compartir ese amor con otras personas que no piensan igual que ella, que se dé esa oportunidad de espejearse en las diferencias del otro. Eso me puso en un punto en el cual yo ya no juzgo a los demás, ya no juzgo las decisiones que toman. Si tú quieres esto y si piensas que te sientes bien, está bien, ¿cierto? A veces no decido compartir espacios con estas personas, pero ya no las juzgo, y eso es algo muy bonito, porque ya dejas de esperar cosas del otro, ya dejas de poner tu paz interior en el otro. Yo no juzgo, amiga, yo me cuestiono. Yo digo, pero ¿por qué esta persona de mi familia decide actuar de esa manera? Me cuestiono, y en base a que me genero ese cuestionamiento, ya empiezo a sacar mis propias conclusiones sin dejarme influenciar de la creencia del otro. Vivir se vuelve esto como en un núcleo que separa. O sea, vivimos en la casa de nuestra familia, pero estamos separados por creencias. Imagínate, amiga, que yo tengo un papá que es testigo de Jehová. Entonces nuestras creencias nos separan, porque ya no podemos ni sentarnos a comer en la misma mesa por el hecho de yo ya no ser parte de esa organización. Entonces nos volvemos una familia que separa en vez de unirnos, y yo mucho tiempo de mi vida crecí muy dividida de mi familia, y a veces incluso tuve que despojarme de mi individualidad para poder encajar en la familia.
y eso me llevó a sentirme muy mal y lloraba constantemente. Entonces eso fue algo que tuve que aprender a costa de mucho dolor. Entonces, amiga, eso me llevó a una relación en la que yo vivía con mi esposo, pero no tenía mi pasado resuelto, no había sanado mi niña interior. En mucho tiempo incluso generé muchos conflictos dentro de la relación, de los mismos que con el tiempo te agradezco a la vida que aprendí y pude salir de esas situaciones, pero eso me llevó a vivir un tiempo muy mal. Incluso conseguí una pareja que tampoco tenía su pasado resuelto, en caso tal que la relación finalizó porque ya no nos sentíamos a gusto. Creo que los dos nos estamos dando un descansito y aprendiendo cada uno en nuestra propia soledad y evolucionando, porque eso se trata de crecer como persona. Cuando tú cuestionas, que es muy diferente a juzgar, tú no le haces el feo al otro, tú no empiezas a odiar al otro, tú no empiezas a tener rencor con el otro. Cuando tú cuestionas es cuando tú ves al otro como un maestro, cuando le agradeces por haberte enseñado todo lo que necesitabas aprender, cuando eres consciente de que ya creciste como persona, que ya esa persona cumplió cierto papel en tu vida y ya puedes pasar a otra etapa en tu vida. Las invito a cuestionar y no a juzgar al otro, no juzgar a su mamá, no juzgar a su papá, no juzgar a su esposo. Cuestiónense, que no está mal, pero no dejen que ese rencor, que esa ira, que ese pasado no resuelto, que solo es tu responsabilidad, conduzca tu presente. No tenemos que vivir, amiga, como vivíamos antes solo porque así era. Mi papá me decía: Laura, no puedes hacer esto porque yo soy tu papá, porque esta es mi casa. Me decían, yo sentí que mi casa nunca era mi casa, porque todos eran la casa de mi mamá y mi papá, pero no la mía, porque solo se hacía lo que ellos querían y porque era así y porque eran la autoridad. Entonces decir no es una palabra muy chiquita que a veces se nos hace muy difícil decir, porque estamos acostumbrados a complacer totalmente al otro para nuestra sobrevivencia. Yo he estado, amiga, en ese lugar y te lo digo, y cuando aprendí es que mi vida cambió, cuando aprendí estas lecciones tan valiosas que me ha dado el tiempo, que me ha dado la vida a través del tiempo. Cuando aprendí esto, mi vida cambió, de que yo soy la responsable y que yo decido crear mi propia realidad. Y sin necesidad de ponerme agresiva, sin necesidad de pelear con el otro, no, amiga, eso no hay necesidad de pelear con las personas. Lo primero es que aprendas a quererte a ti misma. Esto es lo primero, que tengas amor propio, que sepas que tu mente sana, que sepas que tu cuerpo sano es primero, porque de la única manera que tú puedes entregarte a los demás es sanando tu interior, es sanando tu niña, es sanando tu cuerpo, tu mente. Cuando la mente está sana, el cuerpo está sano. Entonces eso es amor propio, darse amorcito, entender que todas estas cosas y el poner límites nos hace bien. Y ya que eres mamá, ya que tienes una hija, tú tienes que hacer esto, porque tienes que estar sana para que tu hija también lo esté, o tu hijo. Entonces, cuando te aparezca cierta situación molesta en tu vida, tú solamente le pones un punto final y sigues adelante, porque tienes tus prioridades bien definidas. Son las mismas prioridades que van a hacer que tu vida funcione. Entonces, amiga, vamos a analizar las situaciones familiares. ¿Por qué a una persona de tu familia te cuesta decirle que no? ¿Por qué a otra es más fácil decirle las cosas que a otras? Y empieza a cuestionarte y a escribir y a hacer esa lista y a escribir cómo te sientes. Entonces necesito que te analices muy bien, porque a veces no nos damos cuenta y terminamos en situaciones en las que no queremos, y esa vocecita amigo misma la callamos y le damos durísima y terminamos en unas situaciones, amiga, que te lo juro que yo he quedado envuelta en cosas en las que no quiero.
en las que no vibran conmigo y después me siento terrible. Entonces cuando decidí hacer esto, definitivamente mi energía y mi vibra cambió y la manera de ver al mundo también. Luego de hacer esto, amiga, es importante que honres tu compromiso contigo misma, con ese proyecto que sueñas. Amiga, dime que sueñas. No tengas miedo a hablar de tus sueños, a hablar de lo que te hace vibrar alto, de lo que quisieras hacer, dónde quisieras vivir, qué trabajo quisieras tener, cómo te gustaría disponer de tu tiempo. Honra ese compromiso que tienes con ese sueño, con ese proyecto. Ese va a ser el motor, esa va a ser la gasolina que te va a volver imparable. Y ya llevas mucho tiempo cumpliéndole los caprichos de tu familia y siendo muy complaciente con el otro. Es un momento de decir que no. Ellos creen que tienes la obligación de hacerlos felices y que tienes la obligación de complacerlos, pero no, amiga, porque tú no firmaste ningún papel, tú no firmaste en ningún lado para complacer al otro. Así sea tu hermano, así sea tu hermana, tu mamá, tu papá, tú no tienes por qué complacer al otro. Así que date cuenta que esos familiares quizás no sean lo mejor para ti, porque a veces la familia no es sinónimo de pilar, ¿cierto? A veces nos tenemos que salir a la calle a coger pilares y a darse cuenta que no todo el mundo está ahí para hacerte daño. Hay personas allá afuera que están dispuestas a brindarte una mano, que están dispuestas a verte crecer, a verte brillar. Date esa oportunidad. A mí en mi maternidad me pasó que tuve una maternidad muy sola por algunas situaciones que se nos salen de las manos. A mí me tocó construir mi red de apoyo y construir mi propio equipo de trabajo. Entonces no tengas miedo de hacerlo, que estoy segura que hay personas maravillosas allá afuera. No seas tan desconfiada. Quítate ese chip y las personas van a llegar hasta donde tú se los permitas. Es la única manera en que te vas a dar cuenta de que tú mereces a alguien que te ame por quien eres y no por lo que vales.